Mi nombre es Hugo Eusebio. En los últimos años me he desarrollado profesionalmente como líder de proyecto para empresas privadas, pero también para gobierno. Actualmente soy socio de Forma Talento, empresa con el distintivo REP por parte del PMI, y también socio de Projecter, que realizamos proyectos colaborativos. ¿Cuál es la importancia de la gestión de proyectos? Bueno, como cualquier otra profesión, tiene su importancia tal cual, pero los conocimientos, técnicas y herramientas que utilizamos en la gestión de proyectos son transversales. Esto quiere decir que independientemente a qué profesión te dediques, en algún momento vas a utilizar técnicas y prácticas de gestión de proyectos. Es por eso su importancia. El tema de hoy es cuál es el entorno en el que se desenvuelven los proyectos. Pero vamos a partir de tres premisas. La primera es, por naturaleza, los proyectos son complejos. La segunda, no importa sobre qué práctica estés gestionando tu proyecto. Y la tercera, todos los proyectos o todas las participaciones de un líder de proyecto es sobre proyectos grandes o complejos. Esto porque las empresas pequeñas o los proyectos más pequeños, quien hace estas funciones de líder de proyecto, por lo regular son los jefes o los jefes de área, los gerentes, los directores de las mismas empresas. Ahora bien, ¿qué define o qué determina si el entorno del proyecto es complejo o es sencillo? Bueno, tampoco existe como tal algo que lo defina, pero con la experiencia me he dado cuenta que existen ciertos elementos que están incluidos en todos los proyectos, y depende de la variación de estos proyectos, la complejidad de los entornos en los que se desenvuelven. ¿Cuáles son estos elementos? Bueno, el primero es el cliente, o lo que se le conoce como sponsor, que es la persona que está promoviendo el proyecto dentro de las empresas. La segunda son los usuarios clave. Esos usuarios son los que reciben la funcionalidad, el producto, el servicio con el que tú estás colaborando dentro de ese proyecto. La tercera son el equipo de trabajo. La otra podría ser otros equipos de trabajo. Una más, la empresa a la que perteneces o los jefes funcionales de esta empresa. Más adelante vamos a explicar por qué. La otra es toda la parte de gobernanza, o sea, cómo se gobiernan las empresas. Y la última, la parte de los contratos. Contratos, anexos técnicos, licitaciones, en fin, toda la parte ya más formal. Estos 7 elementos, dependiendo de su variación, van a hacer que un proyecto se desenvuelva en un ambiente complejo o en un ambiente, digámoslo, menos complejo. Ahora, ¿cuál es el detonante que activa esto? ¿O cuál es el detonante que va a definir si un proyecto está desenvolviéndose en un ambiente complejo o no? El detonante es el líder de proyecto. ¿Cómo te estás integrando a ese proyecto y a esas variables? Y pongamos un ejemplo. Tú te integras en proyectos locales o proyectos internos dentro de una misma empresa. Tu sponsor, supongamos que es el jefe del área. Tu jefe funcional viene siendo el mismo jefe del área. Tu equipo de trabajo forma parte de la misma empresa, por lo tanto se gobiernan sobre los mismos lineamientos, prácticas, funciones, etc. Y la parte de los contratos, seguramente no tienes necesidad de controlar algún contrato porque estás sobre el mismo gobierno que es la misma empresa. ¿Okay? Entonces, relativamente es un proyecto sencillo. ¿Okay? No debería de tener, sí la tiene, pero no debería de tener gran complejidad. Ahora, integremos una variable. ¿Qué pasa si integran a un equipo de trabajo que venga de un proveedor externo? Ya tienes 2 equipos de trabajo. Ese equipo de trabajo seguramente va a traer a un líder y tú vas a tener que colaborar con ese líder y vas a tener que manejar ciertas entregas o recibir ciertas entregas, manejar la facturación para poder pagarle a este proveedor, ¿okay? Y poder integrar a estas personas que no son parte de tu empresa,
y se deben de integrar sobre el gobierno que emana de la empresa a la que están integrándose. ¿Okay? Entonces ya tenemos más complejidad. Ahora, supongamos que nos salimos de este tipo de proyectos internos y esta misma empresa a la que tú perteneces te manda hacia otra empresa para que tú vayas a gestionar otro proyecto. Tu sponsor pertenece a esta nueva empresa. Tienes un jefe funcional que está dentro de tu empresa, que sigue siendo tu jefe, aunque te hayas ido a otro proyecto. Tu equipo de trabajo pertenece a la empresa a donde estás yendo. La gobernanza como tal, obviamente los lineamientos son de la empresa, pero tú no los conoces. Entonces, porque tú eres nuevo y te debes de alinear a ellos, pero tampoco dejas de seguir o de hacer los lineamientos que tu empresa te está marcando. Otros equipos de trabajo seguramente, porque así como te están integrando a ti, pues están integrando a los demás. Y la parte de contratos, obviamente aquí toma un rol mucho más importante. Obviamente va a haber contrato, obviamente va a haber un anexo. Y esta parte es la que tú debes de gestionar. ¿Por qué? Porque tu empresa va a querer cobrar tu participación dentro de este cliente y tu cliente obviamente va a querer resultados. Si te vas dando cuenta, conforme va variando este tipo de variantes que ya mencionamos, se va complicando más el proyecto. Y así podríamos estar platicando sobre integrarle más variables a estos elementos. Y se puede complicar como no te imaginas. ¿Qué pasaría si hay un cliente donde ya está integrado un proveedor, pero a ti te está integrando ese proveedor? Entonces tú no tienes el contacto directo con el cliente, sino que tú debes de responderle al primer proveedor y tu equipo de trabajo pertenece a un cuarto proveedor, ¿no? Un tercer, cuarto proveedor. Entonces ahí es donde ya está mucho más complejo el entorno del proyecto, porque tú debes de responderle a un proveedor intermedio, pero tú no tienes el contacto directo con el cliente. Entonces los elementos que necesita tu equipo de trabajo para poder cumplir esas entregas, obviamente se filtran con el proveedor inicial. Y si el proveedor inicial no tiene la habilidad para definirlos o para bajarlos o para solicitarlos con el cliente principal, pues obviamente te atrasa. Y ese atraso, quien lo absorbe por lo regular eres tú, porque pues obviamente el cliente con su proveedor principal pues nunca va a decir que es culpa de él, ¿no? Entonces entran muchas variantes, entran muchas variables que hacen que los proyectos se vuelvan muy complejos, pero la función del líder de proyecto precisamente es esa, o sea, hacer de esos entornos complejos entregas, proyectos y hacer, obviamente, estás manejando gente, obviamente traes equipos de trabajo, hacer que esas personas pues se puedan integrar sobre esas gobernanzas de las empresas. Espero que haya sido bastante claro y te haya podido transmitir en estos cortos minutos cuál es la base por la cual los proyectos se vuelven en entornos complejos, ¿no? Partiendo de la idea de que todo proyecto es complejo por naturaleza. Ahora bien, me comentan también que les deje algún consejo, alguna recomendación. Yo le llamaría recomendación, no tanto consejo, pero lo que yo he visto ya en el ambiente laboral es de que las personas cuando salen de la universidad y principalmente de ingenierías minimizan mucho la parte de gestión o la parte de administración. Esto no quiere decir que sea bueno o malo, o que la ingeniería sea mejor que administración o viceversa. Al final del día son carreras y son profesiones, pero la parte de ingeniería en algún momento va a tener que hacer uso de las herramientas o prácticas de la gestión de proyectos para poder aplicarlas dentro de sus ambientes laborales. Entonces es importante que más que minimizarlo o más que pensar que nunca lo vas a utilizar, te empieces a involucrar en este tipo de temas, porque al final del día lo que hace el gestor de proyectos es manejar negocios, independientemente del proyecto que traigas. Manejas facturación, manejas entregas, manejas el ambiente dentro del proyecto para el equipo de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces al final del día es negocio.
cuidas el negocio donde estás desarrollando el proyecto y obviamente cuidas el negocio de la empresa a la que perteneces. Espero verlos pronto. Este es el primer contenido. Voy a grabar más. Síganme en mis redes en formatalento.com/Lugo y nos vemos hasta pronto.